El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. General Salamanca será reintegrado como inspector de la policía. General Ateortúa explica por qué apartó de sus funciones como inspector al general Salamanca. Procurador anuncia que abre investigación por denuncias en cúpula de la policía. Encapuchados y con un disparo en la cabeza, hallan a pareja en luna de miel cerca a Palomino, en La Guajira. Director de Invías acusa a constructores por caída en puente de Ciénaga. Uber apela fallo que la suspendió. Encuesta revela preferencia de usuarios. Este año se lavaron más de 6 billones de pesos, denuncia Fiscalía. Partido FARC afronta varias divisiones. Atraco a banco antiatraco. Crece inversión extranjera, repunta 20.5%. Carretera Bogotá-Apulo recibirá recursos por 169.000 millones de pesos, anuncia Gobernación. 5 condenados a muerte en Arabia Saudita por asesinato de periodista. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Conciliación de un proyecto de ley que tiene un gigantesco mico aplazado hasta el año entrante. 2. Y sigue la historia de la foto de un desnudo que se cuela en un trino de Uribe y le hace pasar un mal rato al expresidente. 3. Las fiestas de fin de año no solo traen alegrías. Primera ñapa. La Corte Suprema de Justicia condenó a un exgobernador del Chocó. Y mi ñapa. Hoy, como todos los lunes, el elefante blanco del día. 1, 2, 3, la ñapa y el elefantote blanco de los lunes al cierre. Buenas noches. El general William Salamanca será reintegrado en los próximos días a sus funciones como inspector de la Policía Nacional en medio de las diferencias con el general Óscar Ateortúa, director de la institución. El presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, decidieron cancelar las vacaciones del general William Salamanca, inspector de la policía, quien había sido apartado de su cargo durante un año por el director general de la institución, general Óscar Ateortúa. La decisión del gobierno busca garantizar la continuidad de las investigaciones disciplinarias que venía adelantando el general Salamanca. El gobierno también está atento a las preocupaciones del director de la policía sobre algunas acciones del inspector. El regreso del inspector para continuar las investigaciones fue planteado inicialmente por el mismo director de la policía, quien hace 5 días lo había relevado de sus funciones. Tras la salida del general Salamanca se conocieron versiones según las cuales estaría investigando hechos que podrían comprometer al director de la policía. Por su parte, el general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional, explicó que la decisión de enviar a vacaciones durante un año al general Salamanca no se debió a que estuviera investigando la corrupción al interior de la institución. El director de la policía aseguró que no hace parte de ninguna conspiración contra el inspector de la institución y explicó por qué lo apartó de sus funciones. La razón por la cual yo saqué al general Salamanca a vacaciones no fue por estar haciendo investigaciones. Es más, todo mi apoyo y que se ejerza un rotundo control de las personas que se apartan de los principios y preceptos constitucionales. Aseguró que el general Salamanca no le estaba entregando reportes sobre su trabajo en la inspección. Le pedí que la inspección general no se utilizara para solucionar confrontaciones de tipo personal de él, sino que fuera netamente institucional. El director de la policía asegura que el general Salamanca actuó por fuera de sus competencias. Le pregunté por qué se había constituido un grupo de inteligencia al interior de la inspección general, habida cuenta que no puede, de acuerdo a nuestros protocolos y reglamentos, tener un grupo de inteligencia, una unidad como esta, es porque la inspección general es una unidad disciplinaria. Razón por la cual, permítanme hacer un parangón, no hay una unidad que pueda ser juez y parte, no pueden hacer investigaciones y ellos mismos fallar disciplinariamente. El general Ateortúa negó que tenga alguna vinculación con los hechos de corrupción que estarían siendo investigados por el general Salamanca. Bueno, pues a su turno el procurador general Fernando Carrillo anunció que investigará las denuncias hechas por los generales de la cúpula de la policía. El jefe del Ministerio Público señaló que la entidad verificará las denuncias hechas por el director de la policía y el inspector de la entidad. En el día de hoy hemos asumido por poder preferente, es decir, esas investigaciones pasan a la Procuraduría General de la Nación por el interés que se tiene y por la necesidad de clarificar esta situación.
Nosotros creemos que hay de por medio una institución tan importante como la Policía Nacional. Carrillo indicó que se iniciará con el recaudo de material probatorio. Y si se presentaron esos actos o hechos, pues hay que clarificarlo. Va a ser una investigación rápida, una investigación seria y por supuesto se tomarán las decisiones de acuerdo con las evidencias y el material probatorio que haya. La entidad busca establecer si los oficiales incurrieron en alguna falta disciplinaria. Con el pasar de las horas se conocen más detalles sobre el asesinato de la pareja bogotana desaparecida desde el viernes en La Guajira, cuando iban camino hacia Palomino para pasar su luna de miel. Esta imagen tomada desde el helicóptero muestra el sitio donde se hallaron los cuerpos sin vida de la pareja de recién casados Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. Según las autoridades, la bióloga y su esposo fueron encontrados atados de pies y manos y con signos de torturas en la vereda de Perico Agua entre Santa Marta y La Guajira. Ya tenemos unos avances importantes en cuanto a esto, que no lo puedo decir en este momento porque hacen parte de la reserva judicial, pero lo que sí les puedo decir es que los ciudadanos, la ciudadanía, y eso es lo que buscamos, la solidaridad de la gente, nos han entregado información. Las cámaras de seguridad muestran a Natalia y a su esposo pasando con su vehículo por el peaje de Nenguanje. En su paso por Buritaca, varias cámaras registraron el vehículo en esta vereda. Y por último, en vía hacia corregimiento de Palomino en La Guajira, mientras que la alcaldía ofrece hasta 59 millones de pesos a quien suministre información sobre la captura de los responsables. Que se produzcan rápido resultados, que conduzcan a la captura de los autores materiales e intelectuales. Para ello se ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos, pero necesitamos dar rápido con los autores y qué hay detrás de este horrendo crimen. El presidente de Cotelco dijo que Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve había apartado una reserva en un hostal del corregimiento de Palomino en La Guajira para disfrutar de la luna de miel. Y de otro lado, el director del Invías, Juan Esteban Gil, anunció la apertura de una investigación por la caída de una estructura en el puente de Ciénaga. Estas son las imágenes del accidente este fin de semana en Ciénaga Magdalena, donde la estructura de un puente vial se vino abajo, ocasionando la muerte de 2 trabajadores del proyecto. El Invías anunció investigación por los hechos. Para ello, la entidad pidió un informe con 7 puntos específicos. No se descarta un mal procedimiento en uno de sus trabajadores. Se recogerán las pruebas para determinar el hecho. Se evaluará con el interventor el diseño que venía realizando la constructora costarricense, si esta cumplía con los requisitos del contrato. Se hará un análisis si el proyecto estaba cumpliendo a cabalidad con los procedimientos de ingeniería. El uso de materiales entrará en proceso de investigación con el fin de esclarecer si se estaban usando los correctos e idóneos para la obra. Todo esto es parte de una investigación independiente, la cual nos va a arrojar quién es el responsable y qué acciones vamos a tomar. También se evaluará los equipos que se estaban utilizando en la obra. Para ello, la interventoría tendrá que hacer un análisis en menos de un mes. Se revisará la situación de los trabajadores si contaban con la cobertura de riesgos profesionales. Tenemos un mes específicamente para elaborar el informe. La interventoría ya está trabajando en él. El puente de Ciénaga de 508 metros hace parte de un proyecto total de 12 kilómetros por una inversión de 200.000 millones de pesos. Las superintendencias de Industria y Comercio y de Transporte, tras considerar que Uber no puede prestar el servicio público, advirtieron que en cualquier caso esas plataformas deben someterse a las normas vigentes contra la competencia desleal y a favor de la seguridad de los pasajeros. 2 superintendencias ya se han pronunciado sobre la situación de Uber. La de Industria y Comercio, que pide cesar de inmediato la prestación del servicio de transporte público, y la de Transporte, que incluso impuso una millonaria multa. Para todo el sector transporte en el gobierno nacional, lo más importante es que no haya en lo posible ni un accidente. La única forma de garantizar eso es que se cumplan con los requisitos de ley que permite determinar que la empresa está vinculada, que cumple con los requisitos de ley. Los taxistas, por su parte, consideran que ante la salida de Uber, las autoridades deben levantar medidas como el pico y placa para atender la demanda de transporte público. Incluso dijeron que están listos para contratar a los 88.000 socios conductores de Uber. El gremio de taxistas necesita en este momento 100.000 conductores capacitados y formados para prestar un buen servicio, como los tienen haciendo ellos. Por ahora, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido apelada por Uber, ante lo cual la última palabra la tiene el Tribunal Superior de Bogotá.
Bueno, y de otro lado, Uber, mediante una carta abierta, reclamó un espacio con el gobierno y con el Congreso para que se reglamente el servicio que brinda a través de plataformas tecnológicas. Mediante una carta abierta de 2 páginas, Uber reclamó un espacio con el gobierno y el Congreso para que se reglamente el servicio que se brinda a través de plataformas tecnológicas. La viabilidad de todo un ecosistema de movilidad, no solo de Uber, está en riesgo si no se asume esta postura. Adicionalmente, Uber consideró que la decisión de la superintendencia ordenando que suspenda el servicio de transporte público es violatorio de los derechos de la compañía. El fallo, contrario a las pruebas, ley, jurisprudencia y conceptos de esa entidad, violó el debido proceso y los derechos constitucionales, ordenando el cese de prestación del servicio de Uber. En la misma carta abierta, Uber explica que en el último año y medio ha pagado más de 70.000 millones de pesos en IVA y que su prioridad es defender los derechos de sus usuarios. CMI revela los resultados de una encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría sobre qué tanto se utiliza Uber en las ciudades del país. A la pregunta, ¿usted ha usado Uber? En Bogotá, sí el 70%, no el 30%. Cali, sí el 84%, no el 16%. Medellín, sí el 46%, no el 54%. Barranquilla, sí el 56%, no el 44%. Bucaramanga, sí el 74%, no el 26%. Preguntado, ¿a usted le gusta Uber? En Bogotá, sí el 80%, no 20%. Cali, sí 46%, no 54%. Medellín, sí 56%, no 44%. Barranquilla, sí 60%, no 40%. Bucaramanga, sí 62%, no 38%. Esta es la ficha técnica. CMI conoció un informe de la Fiscalía en el cual la entidad denuncia que este año hubo un lavado de dinero en el sistema financiero superior a los 6,3 billones de pesos. La alerta de la Fiscalía tiene que ver con el aumento de casos de lavado de dinero. Según un informe de la entidad, este año se detectaron procesos por este tipo de delitos por más de 6,3 billones de pesos. 272 personas fueron judicializadas por estos actos irregulares. Más de 4,7 billones de pesos estarían relacionados con los sectores de comercialización de oro. La Fiscalía señala que con una serie de transacciones ficticias de oro se estarían dando las mayores operaciones de lavado. Precisamente para poder mover flujos ilícitos que han sido bien sea saqueados de recursos públicos o de bienes particulares que no son reportados. Esto es un facilitador de la corrupción. La Fiscalía también detectó operaciones de lavado de redes de corrupción y de organizaciones criminales que estarían implicadas en transacciones por más de 554.000 millones de pesos. El partido FARC, producto del acuerdo de paz, vive un periodo de hondas divisiones, por lo que en los próximos días varios de sus comandantes históricos serán expulsados de sus toldas. Se espera que en marzo Timochenko deje de ser el jefe del partido. Por lo menos en 5 líneas se ha dividido el llamado Partido de la Rosa, fruto de los acuerdos de paz. Las renuncias están al orden del día. Hay problemas de seguridad, económicos y políticos. Los dos sectores más fuertes son por un lado el que encabezan Timochenko, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, y al otro el de Fabián Ramírez, Joaquín Gómez y Andrés París. La actitud de Timochenko es muy arrodillada y no es digna de pararse a exigir lo que bien se firmó en La Habana y se ratificó en el Teatro Colón. Se habla de purgas internas, exclusiones y próximamente expulsiones de varios comandantes históricos que estuvieron en el monte y hoy son acusados de formar tolda aparte. Si se deja de ir a 2 o 3 reuniones, entonces ya empieza a tratarse a la gente como renegados del partido. En la práctica, la dirección de Timochenko solo trabaja con un pequeño núcleo de dirigentes y un pequeño núcleo de incondicionales dentro de la militancia. Entonces lo que han producido es una diáspora de marginación de miles de excombatientes. Mientras desde la línea Timochenko se defienden acusando a los que se van de desertores. Las divisiones hacen que los actuales senadores Bencos Biojó, Victoria Sandino y el hombre que fuera más cercano a Alfonso Cano, Pablo Catatumbo, estén en la mira y posiblemente no mantenga sus curules en el Senado en el próximo periodo. Es un monumento a la cobardía lo que están poniendo de presente el núcleo que dirige el partido de las FARC.
Pese a que ya en la realidad no forman parte de la dirigencia, los excomandantes excluidos aseguran que no regresarán a las armas y por el contrario mantendrán su trabajo para defender los acuerdos de paz de La Habana. Y la Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial de Paz que llame a declarar a los comandantes que estuvieron al frente de la 11ª Brigada del Ejército y del Batallón Contraguerrilla número 79 entre 2005 y 2007. Esta petición se da en medio de la investigación por falsos positivos que adelanta la JEP y por la cual fueron exhumados varios cuerpos en La Beiba, Antioquia, que estaban sepultados en una fosa común. Y la JEP llamó al general Mario Montoya a rendir versión sobre su presunta responsabilidad en falsos positivos. La JEP ordenó al general Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, rendir versión libre dentro del proceso por los falsos positivos o muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Esta decisión se da después de que 11 miembros de la Fuerza Pública, investigados por los mismos hechos, comprometieran al general Montoya en sus versiones ante los magistrados. El llamado tiene que ver con casos ocurridos principalmente en Cesar, Antioquia, norte de Santander, Casanare y Meta. La audiencia a la que podrán asistir las víctimas será el 12 de febrero. Hasta el momento, 162 militares, entre ellos 3 generales, han rendido este tipo de testimonio. 3 menores de edad que estaban en poder del ELN fueron liberados y entregados a la Cruz Roja Internacional. Los 3 niños de 14 y 15 años de edad habían sido secuestrados por la organización guerrillera con el argumento de que eran espías entrenados por militares colombianos para infiltrarse en las filas guerrilleras. El presidente Iván Duque ascendió hoy póstumamente a 22 cadetes de la policía asesinados en el ataque terrorista del 17 de enero, perpetrado por el ELN, y dijo que el país puede sentirse orgulloso de la fuerza pública, de la que agregó que este año ha tenido grandes éxitos en seguridad, a pesar de los crímenes que, como el de la escuela de policía, causan los terroristas. Fue una ceremonia emotiva la de hoy en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, donde hace 341 días el grupo ELN, en un atentado con un carro bomba, mató a 27 cadetes y dejó heridos a casi 70 jóvenes estudiantes. El presidente Duque les entregó la espada y la insignia de los subtenientes de la policía a los padres y familiares de los 21 cadetes colombianos y una cadete ecuatoriana que perecieron en este atroz hecho. Los familiares de los fallecidos, especialmente las mamás, reconocieron que tienen sentimientos encontrados. El dolor por la ausencia de los hijos, la alegría de recibir el grado póstumo, la sensación de que ellos los están mirando desde el cielo y hasta reconocieron que perdonan a los criminales. En este momento le perdono a todas las personas que cometieron este hecho. Donde quiera que esté alguien que haya metido la mano, yo los perdono en el amor de Cristo y le digo que Dios los ama y que se arrepientan. Él estaba haciendo esta carrera y me decía que quería ser general, pero se fue al cielo a ser general allá. Un dolor inmenso porque es algo que no se sana, un dolor que siempre va allá por dentro, que siempre, yo sé que lo voy a tener siempre dentro de mí. Es mi hijo, él para mí siempre va a estar vivo. La justicia divina es la que les va a cobrar, nosotros no podemos sino seguir orando y pidiéndole a Dios que haya paz en este hermoso país. El presidente Iván Duque dijo que los miembros de la fuerza pública deben sentirse orgullosos de los éxitos que han tenido en favor de la seguridad de los colombianos. Hoy más que nunca, en este año del Bicentenario, reconocemos el esfuerzo alcanzado y el éxito que también le han brindado a la institucionalidad. El mandatario nacional reportó que 2019 termina con las más bajas tasas de secuestros y homicidios y las más altas incautaciones de droga y de erradicación de cultivos ilícitos. En otros temas, el tren de cercanías que conectará Bogotá con municipios de Cundinamarca quedó hoy en manos de una firma china que figura en la lista oscura del Banco Mundial. El consorcio China Civil Engineering Construction Corporation construirá y operará el Regiotram de Occidente. Este es el punto de arranque para que Colombia vuelva al sistema férreo. Previo a la adjudicación, el Instituto Anticorrupción advirtió que la empresa china figura en la lista negra del Banco Mundial. La razón por la cual fue incluida en esa lista negra fue por haber presentado documentación fraudulenta en un proceso de licitación para un proyecto de infraestructura en Georgia.
No hay nada más falso que esto. Las inhabilidades son taxativas en el ordenamiento jurídico y no existe esta puntual inhabilidad. La firma fue el único oferente y ganador del contrato por 3.600.000.000.000 de pesos. La construcción del tren de cercanías que conectará a Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá iniciará en 2021 y estará en operación en 2024. A partir de hoy empezó a rodar el primero de 483 buses eléctricos que tendrá el SITP en Bogotá. El bus cero emisiones prestará el servicio en la localidad de Suba. El recorrido inaugural del bus silencioso y cero emisiones lo encabezó el alcalde Enrique Peñalosa, quien a bordo de este vehículo eléctrico recorrió la localidad de Suba. Vamos a tener refuerzos adentro de los patios para que en caso de una eventual falla se pueda cargar. De manera que es ya Bogotá con la flota de buses eléctricos más grande de América Latina. El bus, que se recarga en 4 horas, cuenta con puertos USB para dispositivos móviles, cámaras de seguridad, Wi-Fi y GPS. El consumo de toda esta flota será como el equivalente a lo que consume una población como Fusagasugá, más o menos 35.000 clientes hay en Fusagasugá. Es el primero de 483 buses eléctricos que llegan a reemplazar los buses provisionales del SITP. Insólito robo en el norte de Bogotá. Una sede bancaria anti-atraco fue asaltada por 2 delincuentes, quienes bajo amenazas se llevaron una suma indeterminada de dinero. Pese al aviso, los delincuentes asaltaron esta sede bancaria ubicada en la calle 85 con carrera 18 sobre el mediodía. Los ladrones irrumpieron en la oficina encapuchados y con armas de fuego, con las que amenazaron a los usuarios y a cajeras para que les entregaran el dinero. Según testigos, pese al llamado oportuno de las víctimas, la policía tardó en llegar más de 1 hora. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para intentar identificar a los 2 sujetos responsables del hurto. Con un plantón musical y cultural y con la presencia de su hermana y su abuelo, hoy le rindieron un homenaje a la memoria de Dylan Cruz, justo en el sitio en donde recibió una descarga disparada por un miembro del SMAT hace un mes. Cerca de 500 personas le rindieron un homenaje sentido, cultural y musical a la memoria de Dylan Cruz. El 23 de noviembre fue herido cuando un agente del SMAT disparó. Él cayó en la 19 con cuarta. Esa herida que sufrió en la cabeza le causó la muerte. Hoy los manifestantes reclaman justicia. Con la presencia de su hermana y de su abuelo, un baterista de una banda musical, se le rindió un homenaje a Dylan Cruz, aquí en la 19 con cuarta, en pleno centro de Bogotá. Hoy, hace un mes, desde cuando fue herido de gravedad, herida que luego le causó la muerte a manos de un miembro del SMAT. Con mi música, porque es lo único que tengo y es lo único que puedo aportar. No tengo de otra forma como decirle que lo quiero, que siempre está en mi corazón. La jornada fue respetuosa, musical, afiches, flores, pancartas, recordando no solo a Dylan, sino a otras víctimas, incluso del SMAT, fue la constante en el centro de Bogotá. 3.400 billones de pesos reclaman más de 6 millones de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia en una acción de grupo que se ha vuelto un dolor de cabeza para la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Según el director de la agencia, las acciones de grupo representan solo el 1% de las demandas contra el Estado, pero las pretensiones económicas son muy altas. Hoy en Colombia tenemos 653 acciones de grupo. Dentro de los 418.000 procesos es mucho menos del 1%, pero en pretensiones valen o pretenden 155 billones de pesos. Por ejemplo, una sola de ellas pretende que se indemnice a los desplazados de Colombia por una cifra descabellada. Sin contabilizar una acción de grupo, por ejemplo, que pretende 3.400 billones de pesos. Es una cifra descabellada. Para la agencia, abogados inescrupulosos están abusando de la acción de grupo. Nos hemos esforzado este año en analizar a fondo el problema de las acciones de grupo, si están siendo bien utilizados, muchas veces sí, pero otras veces no. Hay que hacer ajustes. Desde ya se prepara un proyecto para regular la acción de grupo y evitar los excesos. La Capitanía del Puerto de Barranquilla restringió varias playas por el fuerte oleaje que se presenta en el Caribe colombiano. Vientos que en el día superan los 40 kilómetros por hora y en la noche llegan a más de 60 kilómetros llevaron a la Capitanía de Puerto de Barranquilla a lanzar una nueva alerta. Se monitorean las condiciones climáticas
y el nivel del oleaje. Se presenta una incidencia de unas condiciones atmosféricas en el mar Caribe colombiano, especialmente afectando la intensidad de los vientos y la altura del oleaje. El fenómeno de altas presiones se está presentando en todo el Caribe colombiano y se determinaron las primeras restricciones. A las embarcaciones menores, a las embarcaciones de pesca, al personal de bañistas, a extremar las medidas de seguridad y estar muy atentos a cualquier comunicado o a cualquier símbolo o alerta que se genere sobre las playas. La alerta se extenderá durante toda la semana. La DIAN tiene la lupa puesta sobre firmas de abogados que estarían evadiendo el pago de impuestos o disminuyendo los valores facturados. La administración tributaria está tras la pista de firmas de abogados que, además de estar disminuyendo el valor de las facturas y por tanto el monto a pagar en impuestos, estarían facturando en el exterior cuando en realidad prestan el servicio en Colombia. Aparecen unos dineros registrados en cuentas del exterior que no tienen un soporte contable. Una de las firmas identificadas ya declaró su supuesto error y pagó más de 4.000 millones de pesos en impuestos. Tenemos que seguir investigando con el objeto de poder entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo con estas firmas. La DIAN cruzaría información con otras entidades del Estado para continuar con el rastreo. La inversión extranjera registró un repunte superior al 20%, según un informe del Banco de la República. Según la balanza cambiaria del Banco de la República, la inversión extranjera al cierre de la primera semana de diciembre superó los 9.794 millones de dólares, cifra que muestra un incremento del 20,5% frente al valor reportado en 2018 cuando se ubicó en 8.125 millones de dólares. Es un respaldo de los extranjeros hacia el crecimiento de Colombia. Esa apuesta se mantiene. Sectores tradicionales como el sector del petróleo son canalizadores de inversión de los extranjeros. La inversión en petróleo, hidrocarburos y minería llegó a 6.583 millones de dólares con un repunte del 7,12% desde los 6.145 millones de dólares. Entre tanto, la inversión en otros sectores repuntó 62,19%. El proyecto de infraestructura en la vía Bogotá-Apulo en Cundinamarca contará con recursos por 169.000 millones de pesos. La Gobernación de Cundinamarca y el Consorcio de Desarrollo Vial de la Sabana garantizarán recursos por 169.000 millones de pesos para el proyecto Bogotá-La Mesa-Apulo. El presupuesto se utilizará para el mantenimiento de la operación del corredor vial que conectará la capital colombiana con el centro occidente del país. En la vía, que en algunos tramos se encuentra en obra, se garantiza la movilidad a un proyecto que busca la conectividad de varios municipios de Cundinamarca. Se espera la entrada de los recursos en la primera parte de 2020, donde también se esperan recursos del Invías para la conexión Apulo-Mosquera. El senador Roy Barreras anunció las primeras demandas contra la recién aprobada reforma tributaria. El congresista dijo que el trámite de la iniciativa tiene más vicios que la llamada calle del Cartucho en Bogotá. Los ponentes defendieron el procedimiento. Para el senador Roy Barreras, quien se apartó de la mayoría de su partido de la U y votó en contra de la reforma tributaria, la iniciativa está plagada de vicios por el desorden y la improvisación en la plenaria de la corporación. Como la aprobaron afortunadamente, igual que la vieja calle del Cartucho llena de vicios, pues seguramente volverá a caerse en la Corte Constitucional y por eso vamos a demandarla en defensa de lo que la calle reclamó, una reforma equitativa que no fue esta. Uno de los coordinadores ponentes, el representante Oscar Darío Pérez, aseguró que el trámite no estuvo viciado, pues todo se realizó bajo los parámetros de la Ley Quinta del Congreso. La máxima autoridad en todos los órdenes, lo dice la Ley Quinta en su artículo 44, es la plenaria de la Cámara. De todas maneras, esta ley y todas las iban a demandar y las van a demandar, porque eso en Colombia se volvió un deporte nacional. Las demandas se radicarán a mediados. Y el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,35% a 1.665 puntos. La acción del Grupo Aval fue la que más subió con una valorización de 5,38% a 1.470 pesos. La acción de Enca fue la que más cayó con una pérdida de 1,96% a 10 pesos. La acción más negociada fue la del Grupo Suramericana al movilizar más de 10.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.316 pesos con 92 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 3.240 pesos y la venden en 3.280 pesos. Un euro cuesta 3.672 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 25 centavos. El azúcar se transó en 13,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 63 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.350 pesos. La Fiscalía de Arabia Saudí condenó a muerte a 5 personas por el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Turquía. La condena a muerte a 5 personas por el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado de ese país en Turquía en octubre de 2018 no fue suficiente para Naciones Unidas, que sigue pidiendo una investigación independiente del caso que involucra al poderoso príncipe heredero Mohammed bin Salman. The Secretary General continues to stress the need for an independent and impartial investigation into the murder to ensure full examination of and accountability for human rights violations committed in the case. Hay muchas incógnitas en torno a la muerte de Khashoggi, quien tras ingresar a la sede diplomática en Estambul habría sido torturado, asesinado y descuartizado, pese a que Riad inicialmente aseguraba que el comunicador había dejado las instalaciones para después admitir que fue asesinado por agentes de inteligencia saudí que debían repatriarlo, pero que abusaron de sus poderes. Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó hoy la ley que habilita convocar un plebiscito para reformar la Constitución. El jefe de Estado confirmó que el plebiscito se hará el 26 de abril. Ese día los chilenos podrán escoger si aprueban o no la realización de una nueva Carta Magna y cuál sería el mecanismo para hacerlo. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que la fallida toma de un fuerte militar en el sur de Venezuela fue un intento de robo de armas oficiales orquestado desde Colombia para provocar un falso positivo que motivara una intervención militar. Unas comprometedoras declaraciones realizó el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, tras la fallida toma de una base militar en la frontera con Brasil por parte de un grupo armado que el chavismo vincula con la oposición. El funcionario aseguró que fueron recuperados 9 lanzacohetes con los que supuestamente iban a derribar una aeronave colombiana y generar un falso positivo para justificar una intervención militar. Montar un falso positivo que sirviera de casus belli, de causa de guerra, para que los Estados Unidos, su gobierno, pudiera intervenir militarmente en contra de Venezuela. Rodríguez también advirtió que el entrenamiento del grupo armado responsable del levantamiento se produjo en Colombia, mientras que Ecuador y Perú les permitió el libre tránsito y Brasil les facilitó el ingreso a territorio venezolano. Una vez más, Venecia está inundada. El agua subió más de 1,44 metros y alcanzó a cubrir cerca del 70% del casco histórico. Se reportan millones de euros en pérdidas, mientras que las alarmas siguen sonando como advertencia de que la situación podría empeorar. Nuestros secretos de hoy. 1. El proyecto de ley que extiende los llamados pliegos tipo a todas las obras que adjudica el Estado para evitar que las licitaciones sean amañadas para favorecer a determinados contratistas, solo tendrá conciliación en marzo del año entrante, cuando el Congreso de la República retome sus actividades legislativas. Los textos de Senado y Cámara son diferentes y por eso el proyecto debe ser conciliado. El problema es que en el trámite en la Cámara, el representante de San Andrés Islas, de Cambio Radical, Jorge Méndez, introdujo un mico gigantesco que consiste en que sean consultados con los alcaldes y gobernadores. A este mico gorila se oponen no solo la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, sino el propio ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien fue el que implementó la figura de los pliegos tipo en todas las obras que estuvieron a su cargo en vivienda, vías y aeropuertos, para evitar que los mandatarios locales adjudicaran las obras a los financiadores de sus campañas y amigos contratistas. Según Vargas Lleras, si la ley sale con el mico aprobado en la Cámara, se perdería lo alcanzado en la lucha contra la corrupción
y derogaría de tajo el decreto que el presidente Iván Duque expidió en abril de este año y que solo cobijaba al sector de infraestructura. Lo que llama poderosamente la atención es el interés que tiene el representante Jorge Méndez en que los pliegos tipo sean consultados con los municipios y que no sean decididos autónomamente por Colombia Compra Eficiente, como lo defienden el jefe de su partido, Germán Vargas Lleras, y los gremios de ingenieros e infraestructura. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba se empleará a fondo para que el texto que finalmente se apruebe sea el que aprobó el Senado y no el de la Cámara, con su mico King Kong. No puede ser además que un miembro de Cambio Radical, como el representante Jorge Méndez, sea quien desbarate la gran obra en este sentido del jefe de su partido, Germán Vargas Lleras. 2. Y en todas las redes sociales sigue vigente el tema tendencia de los 2 últimos días. El sábado pasado, 21 de diciembre, el expresidente Álvaro Uribe hizo esta publicación acompañada de algunos gráficos en la que resaltaba las bondades de la economía irlandesa. Hasta ahí todo iba bien, hasta cuando en Twitter se hizo tendencia esa publicación porque en la parte inferior de la misma aparecía la imagen de un desnudo. A los pocos minutos, el expresidente Uribe borró ese trino y publicó este otro, ya sin la explícita foto del desnudo femenino. Mientras tanto, en las redes sociales comenzó una verdadera cacería de trinos e imágenes para buscar el origen de la foto subida y a quién pertenecía. Después, en la misma cuenta de Uribe, apareció este retweet a un perfil creado ese mismo sábado y a nombre del dirigente del Centro Democrático en el departamento del Cesar, Faruk Urrutia, quien se adjudicó la culpa y dijo ser el responsable del envío de la información que publicó el expresidente, incluida la foto del desnudo. Tengo activada en WhatsApp la opción de que todas las fotos enviadas por esta vía bajen al carrete general de mi dispositivo móvil. En el pantallazo enviado, ubicado en la parte inferior sin percatarme, queda incluida una foto obscena. Pero como en las redes nada se perdona, a Uribe lo culparon y lo crucificaron. Estas acusaciones valieron una nueva aclaración de Faruk Urrutia, quien publicó este mensaje en su recién creado perfil de Twitter. Lamento que por este incidente su familia y el propio expresidente Uribe, a quien respeto y admiro, hayan pasado un mal rato y que la publicación haya sido del provecho de quienes capitalizan para sus intereses este tipo de situaciones en las redes. Conclusión, al expresidente Uribe ya le recomiendan en redes. No todo es trabajar, trabajar y trabajar. También hay que revisar, revisar y revisar. 3. Las fiestas de fin de año traen alegrías para las familias, pero también para la economía nacional. Todo originado por el aumento en el consumo de los hogares, tanto del comercio como de la industria de alimentos. Sin embargo, no todo es alegría, ya que para estas fechas crece el contrabando de carne en la zona de frontera con Venezuela. Precisamente, el Instituto Colombiano Agropecuario realizó un comité extraordinario interinstitucional en Cúcuta para establecer la estrategia conjunta con diferentes autoridades del orden nacional y regional para minimizar el riesgo que implica el ingreso de carne de contrabando. En la zona de frontera se instalaron equipos de control conformados por la Policía Fiscal y Aduanera, el INVIMA, la DIAN y las Secretarías de Salud, tanto departamentales como municipales. El contrabando de carne supera las 4.000 toneladas este año. Primera ñapa. El exgobernador del Chocó, Bismarck Calimeño Mena, condenado por la Corte Suprema. Calimeño tendrá que pagar 4 años y 5 meses de prisión por la falsificación de 2 resoluciones. Resulta que el exmandatario favoreció a 8 exfuncionarios del Fondo de Educación Regional del Chocó, entre los que se encontraba su esposa, con el pago de prestaciones sociales ordenadas con resoluciones falsas. Dicha acción despertó sospechas, por lo que fue denunciado. ¿Y a que no adivinan qué encontró la Fiscalía? Pues resulta que las resoluciones fueron modificadas ilegalmente porque originalmente una concedía una comisión de servicios y la otra una licencia de maternidad. Pequeña diferencia.
Entonces, por hacer trampa, lo condenaron por falsedad en documento público, prevaricato y peculado. Lo que uno no entiende es que no pague la condena en una cárcel, porque dizque la ley asegura que si desde el principio del proceso no se le dictó medida de aseguramiento, entonces toca esperar el resultado de la apelación del fallo para ver si confirma la condena y solo entonces se le podrá enviar a la cárcel. Por Dios, hay leyes tan mal hechas. Y Miñapa, la represa La Batanera, un elefante blanco en Santander. La obra, una represa que debía captar 150.000 pies cúbicos de agua para soportar 3 meses de verano, tuvo un valor de 9.394 millones de pesos. Fue contratada en el 2011, 51 días antes de finalizar su gobierno Horacio Serpa, otorgada al consorcio Vasca, bajo auditoría de la firma Sidin Ingenieros Contratistas y ejecutada en 5 años. Nunca logró cumplir su objetivo, captar agua potable para 20.000 habitantes del municipio de Vélez y sus vecinos, pues el 7 de junio de 2016, cuando fue llenada para realizar las pruebas de funcionamiento, colapsó. Su desplome afectó de manera directa por inundación a 150 familias de la zona y dejó sin el servicio del preciado líquido a las mismas 20.000 personas que beneficiaría. Según el estudio técnico elaborado por la Universidad Industrial de Santander, UIS, y la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, sobre las causas del colapso del embalse, se determinó, entre otras, que se modificó del ducto diseñado para el manejo de aguas y se efectuaron cambios bruscos en los materiales usados para su construcción, además que el terreno en el que fue construida presenta fallas geológicas que afectaron la estabilidad de la misma. La Batanera, además de elefante blanco, es hoy solo un gigantesco cráter cubierto con plástico. El servicio de agua sigue intermitente y en carrotanques, hecho que afectó las finanzas a los dueños de la tierra dulce del bocadillo veleño. Hasta mañana, que descanse.